Hola, aquí estamos de nuevo, después de una pausa un poquito larga, pero los festejos del Señor de la Ascensión reclamaban toda nuestra atención. Aquí estamos de nuevo para analizar un movimiento migratorio que fue fundamental para comprender cómo se configuró la economía y las sociedades del occidente, de la parte norte del occidente de México, con la llegada de una corriente migratoria de población china en los siglos XIX y XX, pero sobre todo en los estados de Nayarit y Sinaloa. Que fueron muy, pues, ¿cómo están? Dijera Luz María, ya estamos después de una larga pausa generada, ustedes lo saben muy bien, por los trabajos que estuvimos haciendo en torno a la fiesta del Señor de la Ascensión y a la Feria Nacional de Primavera. Pues efectivamente, la migración china tiene un papel muy importante en la conformación social y económica del occidente de México. Y decidimos este día hacer un capítulo precisamente sobre esa migración en Nayarit y en Sinaloa, aunque vamos a poner énfasis en el occidente de México. Quiero decirles que para hacer este trabajo, este capítulo, revisamos registros históricos de la migración china en diferentes archivos, pero también nos basamos en algunas partes en dos libros, o más bien en dos trabajos, uno de Javier Berecochea, donde habla de la nao de China, y otro de un libro del maestro Francisco Samaniega, que habla también sobre China vista desde Nayarit, que son estudios que abordan muy bien la parte china. Entonces, pues veamos cómo se... Porque además esta migración no es precisamente el siglo XIX, tiene un antecedente muy importante antes. Claro, sobre todo con la nao de China. Así es, con la llegada de la nao, el galeón de Manila. El galeón de Manila, que solamente se puede explicar con el incremento, el avance tecnológico en los navíos, pero también en la pretensión de la corona española de seguir expandiendo sus territorios hacia el sudeste asiático. Fíjate que Javier Berecochea, en una conferencia que nos dictó la semana pasada, nos comenta que quien hizo el primer viaje, no de la nao para acá, sino de aquí para allá, en un barco construido en Nayarit, fue un filipino que había llegado en la nao de China, se había quedado en Tepic a comerciar en un famoso parián que hubo en el centro de Tepic, donde ahora está la Hidalgo y Ures, la placita esa de la Hidalgo y Ures, pero que además le ayudó a José María Castaños y a otros miembros de la oligarquía tepiqueña de entonces a realizar los viajes de Tepic hacia Filipinas, más bien hacia la zona de Oriente, que finalmente fueron básicos para entender la riqueza de los empresarios tepiqueños. Así es. Pues bien, esta corriente migratoria se consolidó hacia finales del siglo XIX y fueron factores tanto internos como que describes con las familias poderosas de entonces, pero también los internacionales que se daban en ese momento. Se asentaron masivamente en México, los orientales, incluso no propiamente chinos, también había filipinos y por ahí japoneses. Y tailandeses. Así es. Hay que entender que la mayoría de los mexicanos vemos a alguien con rasgos orientales y les decimos que son chinos, y no es así. Entonces sí hay que entender eso. Y hablando de eso, me recordé la pequeña Cantón que se asentó en Sonora. En Mexicali. En Baja California. En Baja California. ¿Tú visitaste ese lugar? Acabo de visitarlo en Semana Santa y quiero decirte que me dejó impresionado. Es más, yo creo que este capítulo, por eso te lo propuse, por la impresión que me causó la influencia china en el Valle de Mexicali, sobre todo en lo que ellos llaman la Chinesca, que es un barrio que los chinos a finales del siglo XIX, principios del XX, realizaron en el centro de Mexicali. Subterráneo. Así es. Entonces hay una ciudad subterránea. Tú llegas al barrio chino y ahí te enseñan como un museo
las instalaciones de dicha chinesca, que eran usadas, por supuesto, como luego solía suceder, no solamente como habitaciones o como casinos en el momento. Se escondían de algo. Sí, se escondían sobre todo de los problemas migratorios y de la discriminación que había hacia principios del siglo con la revolución. Acuérdate de la matanza de chinos en Torreón por las tropas de Francisco Villa, pero también el tema era cómo fueron ellos adaptando su vida en el desierto, porque era el desierto, en un lugar a metros de la frontera, cuando en Estados Unidos se prohibió el alcohol. Entonces ellos abrieron casinos, fumaderos de opio, sobre todo, y incluso fábricas de vinos o de alcoholes que luego transportaban y traficaban hacia los Estados Unidos. Tenían hasta visitantes distinguidos de Estados Unidos, ¿verdad? Distinguidísimos. En esos fumaderos y en esos casinos clandestinos. Hay una foto de Al Capone que estuvo en Mexicali más o menos en esos años. Y ahora es un museo. Pero es un museo que tiene diversas entradas. Puede ser que cada negocio tenga su propio museo al interior. A mí me tocó ver 2 de ellos y la verdad es muy interesante. Lo que ahí pasó y lo que se puede saber de todo lo que pasó. Muy bien. Pero finalmente lo más relevante, sobre todo en nuestro estado, fue el desarrollo de la horticultura. Sí. Es gente que cultivaban, pero ya con un cultivo tecnificado, además de que establecieron una red de comercios, sobre todo tiendas de abarrotes, se volvieron horticultores y bueno, gente muy trabajadora. Y que fueron instalando poco a poco técnicas agrícolas, pero también parte de su herencia cultural. Por ejemplo, el caso de la tuba, que es una bebida que todavía es un destilado, ¿verdad? Es un destilado de coco. Pero no es propiamente chino. No es propiamente, yo creo que es tailandés, es oriental, Ajá. que vino también de la nao de China, pero que sigue consumiéndose prácticamente en todo el occidente de México. Sí. Yo conozco tuba en Colima, tuba en Santiago venden tuba, creo que aquí en Tepic también. Así es, en el mercado Juan Escutia. Sí. Yo vi gente que vendía tuba todavía en esos recipientes de calabaza. Ajá. O sea, en esos bules grandes. Ahora creo que se venden vitroleros o en ollas de peltre, ¿no? Y el otro caso, fíjate que es importante mencionar, es el caso de la llegada de los chinos, bueno, no solamente a Sinaloa, donde formaron familias que se dedicaron al comercio, a la agricultura, como la familia Ley, sino también en Nayarit, sobre todo en Mezcaltitán. Así es. Y por consecuencia en Santiago, en Tuxpan, en Tecuala, en Acaponeta, hay muchas familias que todavía sobreviven descendientes de los Bon, de los Chan, de los Mu, de los mismos Ley. De los mismos Ley, así es. Fíjate que en Mexicali, en Mezcaltitán, y es importante a lo mejor darse una vuelta. Yo recuerdo que había un museo frente a la plaza donde estaba precisamente no solamente la creación de Mezcaltitán, sino y sobre todo la migración china. Lo acaban de rehabilitar, por cierto. Me comentaron de aquí del Consejo de Cultura, que lo estaban rehabilitando y que estaba quedando muy bonito, pero no sé exactamente sobre esa parte de los chinos. Porque los chinos a Mezcaltitán llegaron en los años 30 con la llamada Casa China, con Yu Fung Kok, que era como un comerciante chino que llegó a comprar la pesca de camarón de los pescadores estuarinos, en el caso de Mezcaltitán, porque incluso yo siempre he escuchado la historia, Luz María, de que la técnica ¿Las barcinas? No solamente las barcinas, sino de atrapar el camarón, los tapos eran técnicas orientales. Y en el caso de las barcinas, que son bolas de camarón seco, ¿pero de qué es el forradas material? de palma.
Es palma. forradas de cierto. palma, Absorben la humedad. absorben la humedad, pero eran para transportarse. Sí. Entonces ellos transportaban en barcinas el camarón hacia California, sobre todo a las colonias chinas de Los Ángeles y de San Francisco, California. Pero fíjate que esa influencia mezcalteca Perdón, de China mezcaltitán, tuvo que ver esa influencia de los chinos mezcaltecos con esa defensa que hicieron de un ataque que creo que lo escribe el maestro Samaniega, sí, de los Palas. sí, de los Palas. Fíjate que esa historia de los Palas yo no la conocía. Yo tampoco. Una banda de forajidos. Que dice. quiso atacar la isla y que iban sobre todo por ellos, por los chinos, que eran finalmente la gente rica. Sí. Y yo creo que eso hizo que la comunidad mezcalteca se uniera todavía más con los migrantes, bueno, con la gente china que tenía esa casa comercial. No los veían, creo, habría que investigar más, como los explotadores. No. Sino los veían como beneficiarios. Así es, como fuente de trabajo. Como fuente de trabajo. Se integraron como habitantes. Y bueno, crearon familias. Ya nosotros ya nos tocó conocer a los chinos en Santiago. Sí, pero chinos todavía originales. Por ejemplo, don José Lempin, que yo, decía mi papá, se cambió el nombre. José no se llamaba, no. Se apellidaba Lempin. Don Rafael Wong. Don Chui Hu. Don Jesús Hu, del 3 de Corazón. Don Rafael Chan. Don Rafael Chan. Te decía, ¿por qué Rafael? Yo creo que era más fácil para ellos pronunciar ciertos nombres. La mayor parte de ellos españolizaron o mexicanizaron sus nombres, sobre todo para poder integrarse y para poder comunicarse. Es mejor que digan vamos a la tienda de Don Chui Hu a que digan vamos a la tienda de Hai Li Hu. O sea, sí. Además hicieron familias mexicanas, se casaron con mujeres mexicanas y crearon familias. Por ejemplo, los Lem todavía están allí con el mismo negocio en la calle Zaragoza, la Oriental de don José Lem. Están todavía de don Rafael Wong, está una nieta donde él tuvo originalmente su vinatería. Entonces es increíble. Sí. Y hay muchas familias que mi papá me comentaba por ejemplo, de un señor chino que yo conocí ya muy grande, que era chino, hablaba como chino, pero se llamaba Pancho Carrillo. Yo creo que mexicanizó el apellido también. Mexicanizó hasta el apellido, sí. Pero él platicaba las historias de los chinos que habían migrado hacia Santiago Ixcuintla. La familia del licenciado Lucas Vallarta Chan, por ejemplo, su mamá Lola Chan, su tío Beto Chan, pues fueron de los primeros comerciantes en el mercado municipal. En el caso, por ejemplo, de los Mu, que tú y yo conocemos, hay varios abogados, profesores que se apellidan Mu, que vienen directamente desde Mezcaltitán. Y los Wu, con W. Y los Wu, que así es. Es una familia que emparentó con los Pimienta Wu, y es una familia muy grande, pero los Wu originalmente son chinos. Sí, pues esa es parte de la manera como la integración de una corriente migratoria como esta ha llegado a nuestra tierra y sobre todo a Santiago Ixcuintla y a Nayarit, porque incluso hasta en Tepic había mucha nostalgia de los dulces de leche que producían unos migrantes chinos en el centro de Tepic, y una bonetería muy famosa que se llamaba... El famoso 33. El famoso 33. Ese me tocó conocer al señor, creo que se llamaba Alfonso. Alfonso Bu. Así es. Era un señor muy grande, de complexión muy grande, moreno, pero una cara
para mi punto de vista, casi como tipo mongol, de Mongolia. Pues puede ser incluso de la parte norte, sí, de China. Profundamente así jalados sus ojos, pero una complexión muy grande. Y ahí estaba, en el famoso 33, en los portales de la plaza de Tepic. Pues yo creo que la conclusión que podemos sacar en este capítulo, ustedes van a ver imágenes a lo largo de esta plática, de cómo y de qué manera la influencia ha sido muy grande en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Comentábamos finalmente que nuestra reina de la Feria Nacional de Primavera es evidentemente de rasgos orientales. Sí, de rasgos orientales. Y entonces, muy bonita, por cierto, y eso pues hace y nos hace pensar que seguimos siendo una sociedad multirracial, una sociedad muy diversa, y que debemos seguir inculcando ese respeto por la diversidad que tenemos aquí. Porque además todos esos grupos migratorios que llegan y se asientan, hacen florecer los lugares a donde llegan, impulsan el trabajo, siembran, se vuelven comerciantes. Yo he conocido puras corrientes de gente extranjera que se ha quedado en nuestra zona con trabajo. Y que se vienen a trabajar. Creando trabajo. Así es, a veces huyendo de la guerra o de condiciones más difíciles. Pues quizá en los próximos capítulos sigamos viendo parte de estas corrientes migratorias. Por lo pronto, pues esperemos que les haya gustado esta plática, que fue realmente una plática sobre la migración china en Nayarit y en Sinaloa. Y si nos pueden aportar algo en los comentarios, bienvenidos. Muchas gracias. Hasta la siguiente travesía. Hasta la siguiente.